Hola hermanos, espero que estén bien. Esta canción se llama Glorioso Día. Espero que la canten con nosotros desde ahí en su casa. Amén. Mi vergüenza me sepultó y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Dile, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, pues tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Con tus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. ¡Grítalo! Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo
Dios les bendice, hermanos, buenas tardes, noches. Nuevamente con un gozo en mi corazón, pues nuevamente estoy con ustedes, hermanos, para compartir de la palabra del Señor, hermanos. Y pues bueno, pues estamos iniciando la semana pasada con continuando con este discipulado que lleva por nombre Atesorando las enseñanzas del Maestro. Y el miércoles pasado nos hizo el favor de compartirnos el hermano Fernando Munguía, una enseñanza muy edificante que fue renovando la mente. Habló mucho el Señor y espero que también para ustedes, hermanos. Y bueno, hermanos, pues el día de hoy me toca a mí el subtema que es enfriamiento espiritual y sus consecuencias, hermanos. Pues bueno, hermanos, pues vamos a iniciar con esta enseñanza. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él quien tome el control. Si me acompañan, hermanos, cerramos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, te damos las gracias, Señor, por permitirnos reunirnos como iglesia tuya, Señor, para escuchar de tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que me tomes como un instrumento tuyo, mi Señor, que me des de tu gracia, que me des de tu amor, para que yo pueda expresar tu palabra, mi Señor. Y así también te pido que nos dé la gracia para poder recibirla, para que sea un pan, un alimento para nuestras almas, mi Señor. Y así también podamos llevar el querer como el hacer, mi Señor, para que seamos edificados, para que seamos transformados y llevados nuevamente a tu corazón, Padre. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. Como les había comentado, es el tema enfriamiento espiritual y sus consecuencias. Y pues, hermanos, el enfriamiento espiritual es eminente cuando en algún momento en el andar como cristianos perdemos la visión y el objetivo de haber llegado a los pies de Cristo. Por alguna razón perdemos el interés o deja de ser el Evangelio una parte importante de nuestras vidas, hermanos. Comenzamos a actuar de una manera automática, pasamos de tener una relación con el Padre a una religiosidad. Vamos a la iglesia solo por cumplir, servimos por compromiso, dejamos de orar, dejamos también nuestro tiempo devocional, dejamos todo esto como un segundo plano y algunas veces todo esto lo hacemos sin darnos cuenta. O lo que es peor aún, hermanos, nos damos cuenta de esta frialdad espiritual y sin valorar la sangre de Cristo que está invertida en nuestra vida y continuamos viviendo de esa manera, hermanos, olvidando quién es el que hizo y por qué lo hizo por cada uno de nosotros, para que fuésemos salvos, hermanos, para que todos fuésemos ganados para Cristo, hermanos. Y bueno, hermanos, pues esto Jesús lo predijo. Todo lo dijo, que el amor de muchos se enfriaría. Esto lo dijo al responder una pregunta de sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Lo vemos en Mateo 24, verso 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste
será salvo. Aquí Jesús, hermanos, estaba dando una enseñanza en el Monte de los Olivos, como lo vimos, y les describe el final de la era que precederá a su segunda venida. Dice que habrá falsos cristos, habrá guerras, existirán conflictos y desastres naturales. Jesús también advirtió de la persecución de los creyentes, algunos de los cuales resultarían ser falsos discípulos que se volverían unos contra otros. Y dijo Jesús: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este amor se enfriará ya sea por la influencia engañosa de los falsos maestros o por la persecución o el miedo a la muerte. El amor de muchos falsos profesantes disminuirá, su amor hacia Dios y hacia la iglesia se enfriará. Y entonces, hermanos, solo así los verdaderos cristianos, incluso, hermanos, aquellos cuya fe es débil, perseverarán hasta el final, solo estos, hermanos, serán salvos. Esa perseverancia, a pesar de las circunstancias, es el verdadero amor a nuestro Padre Celestial, hermanos, el cual es un fruto del Espíritu Santo, como lo vemos en Gálatas capítulo 5, verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu Santo es el amor, es el gozo, es la paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y este amor, hermanos, todo lo soporta, no importa cuáles sean las consecuencias, no importa cuáles sean las circunstancias, ese amor permanece, ese amor es genuino, real y verdadero. Dice, ese amor, como lo dice en 1 Corintios 13, 7, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese amor es el verdadero amor, un fruto del Espíritu Santo. No puede enfriarse porque está sostenido por Cristo, hermanos, quien es poderoso para guardarnos sin caída, como lo dice en Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así es como nos presenta Jesús, hermanos. Sin embargo, hermanos, para los que no tienen comunión con el Espíritu Santo, el amor que ellos tienen se enfriará cada vez más en los últimos días, como está escrito. Pablo nos describe a detalle cómo serán estas personas en el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí el apóstol Pablo describe cómo serán estos últimos tiempos, y el amor que esa gente tiene no es un amor sincero y profundo hacia Dios, como lo vemos. Por el contrario, es el amor a sí mismos y el amor a sus riquezas. Describe también a aquellos cuyo amor por Dios solo es apariencia, hermanos, no es una realidad. Son desobedientes, vanagloriosos, todo lo que hacen es de manera religiosa, desde el amor propio con fines egoístas. Su objetivo es ganar la gloria y el aplauso de los hombres. No hacen nada para la gloria de Dios, para la honra de Cristo o para el bien a los demás, el bien al prójimo, como dice la palabra. Y finaliza el apóstol Pablo diciendo que esa gente ama más los deleites que pueda ofrecer este mundo que a Dios mismo, hermanos. Como hasta aquí hemos visto, hermanos, que sí es posible en la vida de un creyente el enfriamiento espiritual. Esto es real, hermanos. ¿Y cómo podemos estar seguros de que el amor que tenemos por Cristo nunca se enfriará? Primero, hermanos,
Empecemos por examinarnos a nosotros mismos, para estar seguros de que estamos en la fe, tal y como lo dice en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermanos, habiéndonos examinados, y si realmente pertenecemos a Cristo, podemos estar seguros de que poseemos el amor del Espíritu Santo. Ese amor nunca se enfría. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, para que el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amado hermano, amada hermana, el anhelo de nuestra vida debería de ser nunca llegar a enfriarnos espiritualmente, esforzarnos por dar frutos de los que habla en Filipenses, frutos del Espíritu Santo. Pero para esto es necesario que tengamos una relación con el Espíritu Santo. Solo tenemos que buscarlo. El precioso Espíritu Santo nos está esperando, hermanos. Lo está esperando a usted y me está esperando a mí. En el libro de Juan, capítulo 15, nos indica cuál es la clave correcta para no llegar a enfriarse espiritualmente. Si me acompaña, Juan 15, leemos desde el verso 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 3: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así como vosotros, si no permanecéis en mí. Hermanos, permanecer. ¿En quién tenemos que permanecer? En Jesús. Solo sin Él no podemos llevar frutos, hermanos. Verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, separados de Jesús nada podemos hacer, hermanos. Eso que venga a rema en nuestro corazón. Dice verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Amado hermano, aquí mucho ojo, hermanos, pues dice que en este verso nos da la respuesta acerca de la consecuencia del enfriamiento espiritual. Dice que si no permanecemos en Dios, hermanos, si realmente valoramos la salvación del que habla Mateo 24:13, el que persevera será salvo. Y cuando no se persevera, cuando no es uno con el Padre, no se persevera, seremos echados fuera y nos secaremos espiritualmente. Hebreos 10:26 dice: si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Dice en este verso 6 que los pámpanos serán echados al fuego. Hermano, ¿y a qué fuego cree usted que se refiere la Biblia? Pues desde luego, hermanos, habla del infierno. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es, hermana, la consecuencia que un cristiano puede padecer o corre cuando descuide su relación con el Padre, y esto lo lleva a un enfriamiento espiritual.
si no buscamos del Padre, si no hay una relación, esto poco a poco nos va mermando, hermanos, y nos lleva a un enfriamiento espiritual sin darse cuenta, hermanos. En el verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 8: y en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis fruto y seáis así mis discípulos. Verso 9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Verso 10 dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No me alejéis de vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Amén, hermanos. ¿Cuál es la clave para no llegar a un enfriamiento espiritual? En este capítulo lo vimos, y es permanecer, y lo recalca, permanecer. Y hermanos, el significado de permanecer, según el diccionario de la lengua española, es mantenerse sin moverse, mantenerse en un mismo lugar, estado o calidad. Entonces, hermanos, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, no importa las circunstancias, debemos mantenernos sin movernos en ese mismo lugar, aferrados a Cristo Jesús. Y para lograrlo, debemos mantener una comunión diaria con el Padre, hermanos. ¿Cómo tiene que ser esta comunión diaria con nuestro Padre? En Lucas 10:38 nos lo dice, hermanos. Dice: aconteció que yendo de camino entró a una aldea. ¿Quién entró? Pues Jesús. Y a una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Bueno, hermanos, ¿cuántos le hemos recibido a Jesús en nuestras vidas? Pues los que hemos creído en Él, hermanos, hemos creído en el Evangelio de la salvación. Creo que todos ellos, todos nosotros le hemos recibido, hermanos. Y entonces todos somos los que hemos creído en la salvación. Dice verso 39: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Dónde se sentó María, hermanos? A los pies de Jesús. Verso 40: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Verso 41: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hermanos, ¿con cuántas cosas estaba afanada Marta? Pues con muchas. Verso 42: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Con cuántas cosas son necesarias, hermanos? Solo una, y María la eligió, y nunca le será quitada. Entonces, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién estaba en lo correcto? ¿María, que se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que tenía que decir? ¿O Marta, que estaba apurada con muchos quehaceres, pues había recibido en su hogar a Jesús? Y creo que es muy lógico la respuesta, ¿verdad? Desde luego María, porque dice Jesús en el verso 42 que ella escogió la buena parte, la que no le será quitada. Esto es obvio, ¿verdad, hermanos? Pero en la realidad, al estar a solas, ya no en la iglesia, hermanos, al estar en nuestras casas, al estar con la familia, al estar solos, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida, hermano?
lamentablemente, hermanos, para muchos hermanos, Él está en segundo o hasta en tercer lugar de nuestras vidas, hermanos. Al iniciar nuestros días, al abrir nuestros ojos, en cada mañana, ¿qué es lo que Dios nos dice? ¿Le damos gracias por cada día que nos da, hermanos? ¿Realmente pensamos en buscarle cada mañana? Hermanos, en el amor de Cristo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste, hermano? Que te humillaste, que le dijiste al Padre, aquí estoy. No queremos llegar al punto de estar fríos espiritualmente, hermanos. Desde luego nadie quiere llegar a ese punto. Pero ¿cuándo fue que buscaste a papá, hermanos? Sin ningún interés, solo para adorarle, o exaltarle, o agradecerle, pues ha hecho tanto por nuestras vidas, hermanos, y tanto por las personas que amamos. Lamentablemente, hermanos, algunos solo lo buscamos cuando necesitamos de Él. Y Él no solo es nuestro proveedor, hermanos. ¿Cómo estará el corazón del Padre, hermanos? Si ve que sus hijos, por los cuales Él entregó a su primogénito, se han olvidado de Él, o solo le buscan cuando necesitan de algo, cuando tienen alguna necesidad. Hermanos, estamos tan ocupados con muchos quehaceres, la escuela, el trabajo, los hijos, y de Dios, hermanos, de Dios nos olvidamos. Hermanos, todo puede esperar. En nuestra vida tiene que haber un orden de prioridades, hermanos. Tenemos que ser como María, que se sienta a los pies de Jesús, desear escuchar lo que tiene que decirnos. O tal vez algún hermano tiene esa frialdad espiritual y desea regresar también a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, y no sabe cómo regresar, o se siente indigno de regresar a los pies de Jesús. Esto nos puede suceder, y lo vemos en el libro de Lucas capítulo 15. Hay una historia que todos creo que conocemos, hermanos, y se llama la parábola del hijo pródigo. Comienza esta historia, hermanos, diciendo que Jesús era criticado por los escribas y por los fariseos, como siempre, porque lo veían sentarse con los pecadores. Cuando Jesús, hermanos, esto es como para resaltar, cuando Jesús predicaba, la multitud que le seguía no era la gente más buena, hermanos, era la peor gente de la ciudad, y esto a los escribas y fariseos no les gustaba, no lo entendían por qué pasaba todo esto. Pero ahí es donde Jesús les dice a estos escribas y fariseos que si ellos fueran pastores y una oveja se les perdiera, les pregunta, ¿no se alegrarían cuando a esta oveja la encuentran? Y en este mismo contexto Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo. La parábola cuenta acerca de un hombre que tiene una hacienda y 2 hijos. Y en un día inesperado llega el hijo menor y le pide que reparta los bienes, que le dé la herencia que a él le corresponde. Ahora quiero hermana, que ponga atención en esto, hermano. A este hijo no le importaba dejar en la ruina a su padre. Entendamos que era un hombre mayor y estaba el hijo que le pedía que repartiera todos sus bienes entre su hermano y él. En ese tiempo, hermanos, se acostumbraba que las 2/3 partes eran para el mayor, para el hijo mayor, para el primogénito, y lo restante de la herencia eran para los menores. Y al decir este hijo que repartiera la herencia, estaba en el entendido que las 2 primeras partes eran para el mayor y el resto era para él, dejando sin nada al padre. No dice nada la escritura acerca de lo que pensó el padre en esta historia, pero sí la historia solo nos dice que él no se resiste y que este padre reparte sus bienes a sus hijos, manifestando
con hechos que este hijo lo que quería era estar lejos de su papá, porque en realidad este hijo ya no estaba cerca de él. Había abandonado el corazón de su padre hacía mucho tiempo, hermanos. La historia continúa diciendo que este hijo se va a una provincia muy lejana y desperdicia toda la herencia, hermanos. Toda la herencia que le había dado su padre. La acaba botando, la acaba regalando. Por eso esta parábola, hermanos, se llama el hijo pródigo. Pródigo significa persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Y entonces, hermanos, cuando todo lo hubo gastado este joven, tuvo hambre y vino una tremenda hambruna en la tierra y comenzó a buscar trabajo, no encontró trabajo y termina alimentando cerdos. Y él deseaba, hermanos, comer de esas sobras que le daban a los cerdos. Pero entonces él reflexiona, hermanos, y piensa, ¿qué hace allí él? ¿Qué hace allí él deseando comer de la basura? Cuando en su casa, en la casa de su padre, tienen alimento de sobra para sus jornaleros. Y él muriendo de hambre. Y sigue la historia, hermanos, y recuerda que tiene un padre, que ese joven tiene un padre. Y dice la parábola que este joven decide levantarse y dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Tal vez esto lo pensaba el joven, hacer un trato con el padre, intentando retribuir al padre la herencia que él había malgastado. Y bueno, pues este joven, este era su pensamiento. Pero la sorpresa que él se lleva es que camino a la casa del padre, dice la historia, que el padre lo vio. Qué hermoso, hermanos. El padre lo vio y dice que corre, lo abraza y lo besa. Me imagino que este joven intentaba darle alguna explicación. Dice la escritura que el padre fue movido a misericordia. Entonces seguramente no habrá querido escuchar a su hijo, solo le habrá dicho que lo estaba esperando. Le pone el anillo de la familia, manda ponerle calzado, vestiduras nuevas, declara fiesta, matan al animal más gordo y celebra. ¿Por qué celebra? Porque el que había muerto resucitó, el que estaba perdido fue hallado. Hermanos, ¿qué pasó aquí en esta historia del hijo pródigo? ¿Qué originó a que el hijo quisiera irse de la casa del padre? Pues el hijo había perdido la conexión con el padre. Había dejado de interesarle las cosas de su padre, y desde el jardín del Edén, hermanos, no hay nada más peor, hermanos, que perdernos la conexión con el Padre. A esto renunció el hijo pródigo y escogió sus caminos, y por ello él terminó muy mal, como lo vemos en esta enseñanza. Terminó con todo lo que el Padre le había dado. Hermanos, el mayor tesoro en la vida, en nuestra vida, es la conexión con el Padre. Tú puedes tener una buena iglesia, puedes asistir a una buena iglesia, puedes tener muy buenas prédicas como nos comparte el pastor, puedes también tener un buen servicio, pueden gustarte las cosas de Dios, pero nada es igual a tener una conexión con el origen de todas las cosas, que es el Padre, que es nuestro Padre Celestial. A este hijo, el hijo pródigo, estaba en casa, hermanos, pero no estaba conectado con el Padre.
¿Cuántos de nosotros no nos sucede esto? Estamos en casa, estamos en la iglesia y no hay una conexión con el Padre. Es como si estuviéramos ausentes, hermanos. El pastor hablando, el pastor predicando, y no hay un rema en nuestro corazón para que haya un cambio. Por eso este hijo pródigo estaba aburrido de las tareas, hermanos, de todas las tareas que tenía que realizar dentro de su casa. Ya le eran demasiado difíciles para él, hermanos. Algo había pasado en el corazón de este muchacho. Mientras estaba en la casa del Padre, mudó su corazón del deleite de servirle a su padre, de servirle al papá que amaba, al fastidio de hacerlo, y por lo tanto decide buscar otro camino y lo lleva a pecar ese camino, hermanos. La palabra pecado tiene una acepción en el griego y es amartia, que significa separación. Por eso este hijo tuvo que irse de la casa de su padre, y le fue muy fácil el salir de su casa hasta llegar al punto de perder todo. ¿Y por qué lo perdió? Por el pecado. Porque su corazón ya estaba separado del Padre, ya no había una conexión, ya no había una intimidad, ya no había una afinidad. En algún momento o por alguna circunstancia, no sé cuál sea, a este joven comenzó a llamarle la atención las cosas de allá afuera, hermanos, las cosas del mundo. Por algún momento estas cosas del mundo llenaron el vacío que había dejado la ausencia del Padre en el corazón de ese hijo. Pero solo eso fue momentáneo, hermanos. Tuvo que pasar por muchas circunstancias difíciles, pues lo había perdido todo. Tuvo que pasar por muchas, por hambre afuera de su casa, para poder darse cuenta que no hay nada mejor que estar en la casa con el Padre. Solo así, derrotado y con hambre, deseó volver a casa. Dice en el verso 17, entonces volviendo en sí, o sea, le cayó el 20, hermanos, y dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen alimento de sobra? Y él sabía que aún tenía padre, hermanos, porque dice: regresaré a la casa de mi padre. Qué hermosa palabra, padre. Todos tenemos un padre, hermanos. Hermano, puede ser que hayas llegado muy lejos, pero bendito la hora, hermanos, que puedas decir: todavía tengo padre. Una persona que se vuelve a Dios y sale del enfriamiento espiritual solo si entiende el punto de referencia en el que está parado, el punto de referencia en su vida que vale la pena, es que es el Padre, y no es nada de lo que pueda ofrecer el mundo. No es tampoco ni un título de la universidad, no es la casa, no es la cuenta de banco, nada que pueda darte confianza, que te haga sentirte seguro, que no sea Dios, podrá ser reemplazado, hermanos. Tú y yo necesitamos volver a ese punto de referencia. El centro de nuestras vidas tiene que ser el Padre, direccionar nuestro corazón al Padre. Lo único que debe importarnos es agradar al Padre. La voluntad que gobierne nuestras vidas debe ser la del Padre. Saber quién realmente es el Padre en nuestra vida. Él es la fuente de todo. Él es quien provee, el que sostiene, el que nos da identidad, el que y solo esto, hermanos, solo entendiendo esto, entonces podemos regresar nuevamente a casa, a nuestro Padre. Este joven dijo: me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Romanos capítulo 4 dice que en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y si tenemos miedo
o temor al castigo, eso muestra, hermanos, que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Este joven, hermanos, decidió regresar a casa, decidió regresar al Padre. Eso quiere decir que perdió el miedo y se dejó abrazar por el amor del Padre. En primera de Juan capítulo 3 dice: miren con cuánto amor nos ama el Padre, que nos llamó sus hijos. Y esto es lo que somos, hermanos. Somos sus hijos. Hermanos, hermana, tú no puedes dejarte llenar por otro tipo de amor, hermanos. Se tiene que dejar llenar por el amor del Padre. El amor del Padre, hermanos, en el amor del Padre no hay logros. En ese amor no hay ni puntos que ganar. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que tú puedas hacer, hermano. Es simplemente recibirlo. El amor del Padre no se compra. Ese amor se ofrece. El amor se entrega. El amor restaura y no pide nada a cambio. Es simplemente por el deleite de levantar a aquel que se convierte en el objeto de su amor. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Hermanos, hermanas, dice que este hijo regresó. El que había muerto regresó. Amados hermanos, quiero decirte esta noche, es más, quiero pedirte que regresemos nuevamente a casa, nuevamente al corazón del Padre. ¿Hemos pecado? Probablemente sí, hermanos. ¿Y no sabemos cómo regresar? También probablemente sí. ¿Hemos negado a Jesús? Probablemente sí, porque no solo de palabra podemos negarlo, también con nuestras acciones. Hemos negado a Jesús de nuestras vidas. Y probablemente también pensemos que Dios nos acusa por haberlo negado. En el libro de San Lucas, capítulo 22, del 31 al 34, Jesús anuncia que Pedro lo negará en 3 ocasiones. Versículos más adelante, cuando Jesús fue aprendido, Pedro efectivamente lo niega. Y la última vez que Pedro niega a Jesús, lo vemos en el versículo 59 del capítulo 22. Dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Verso 60 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Verso 61: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, quiero que se detenga a pensar en estos versículos. En ese momento donde Pedro era más vulnerable, pues lo estaban acusando de ser seguidor de Cristo, Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo. En ese instante canta el gallo, y en ese mismo instante el Señor Jesús estaba siendo enjuiciado y golpeado. Entonces Jesús voltea su mirada y busca a Pedro y lo encuentra. ¿Qué es lo que ve? Ve a un hombre que en ese momento se había quedado sin su fe. Ve a Pedro que se había quedado sin fe, hermanos. La Escritura dice que salió a llorar amargamente. Cuando negamos la fe de nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones, no solo con palabras, hermanos,
también con nuestras acciones, nos quedamos sin fe, hermanos. Nos quedamos como se quedó Pedro. Ahora, hermano, lo que quiero llevar o llevarlo es que piense qué es lo que tenía la mirada de Jesús. ¿Usted cree que lo miró para recriminarle que lo había negado? El que había dicho que daba su vida por él. Pedro, el que había dicho, no, yo muero por ti. Hermanos, yo creo que no. Yo creo que este maestro lo miró a él, a Pedro, como nos ha mirado a muchos de nosotros. Nuestro enfriamiento espiritual nos ha llevado también a negarle, como Pedro, y pensamos quizás que ya no podemos continuar con nuestra vida cristiana. Pero el Señor, así se lo digo, hermano, pero el Señor mirándote y diciéndote, como se lo dijo a Pedro aquella noche, date cuenta que Jesús, que Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, así le dijo Jesús, para que tu fe no te falte, y cuando eso pase, yo oraré por ti. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Y eso mismo nos está diciendo a nosotros Jesús, hermanos, que si nosotros lo negamos, Él estará rogando por cada uno de nosotros para que nuestra fe no nos falte, para que nuestra fe sea fortalecida. Pues dice Jesús que Él deja su rebaño y va por la oveja que se perdió hasta encontrarla, y la encuentra y Él se pone gozoso. Hermano, hermana, hoy quiero invitarle a que si estás en medio de ese enfriamiento espiritual, dejaste la casa de papá, dejó de ser prioridad papá y no sabes cómo regresar a casa, quiero decirte que papá te está esperando. Nada vale la pena, hermano. Suelta el pecado que te impide relacionarte con el Padre. ¿Qué es más importante, hermano, en tu vida que la relación con Dios? ¿Qué importa más, el pecado en el que vives o la relación y tu salvación? La relación con Dios, que eso te lleva a la salvación. Dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué pecado te aferras, hermano? Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios y no se aferró a ello. Se despojó de su deidad, tomando nuestra forma por ti y por mí, hermanos. Y en condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte, hermanos? Una muerte humillante, una muerte de cruz por ti y por mí, hermano. Hermanos, hagamos lo que tengamos que hacer y busquemos nuevamente el camino a casa, hermanos. Busquemos al Padre y renunciemos a ese enfriamiento espiritual y regresemos a los brazos de nuestro Padre Celestial, hermanos. Eso es lo que hoy tenía que decirles, hoy tenía que enseñar. Hasta aquí, hermanos. Espero que haya sido de edificación, hermanos. El enfriamiento espiritual existe en los cristianos, pero existe porque se ha dejado de tener una relación
con el Padre, se ha dejado de tener esa constancia, se ha dejado de ser nuestra prioridad Dios, por algunas circunstancias, no importa cuáles sean, hermanos, probablemente estás en medio de enfermedad, de escasez, en medio de no sé qué situación, pero es un pretexto, hermanos. ¿Para qué? Para apartarse del Padre, para apartarse, para salir de su casa y para caer en pecado. Porque cuando no está el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, hermanos, nosotros podemos ser vulnerables, como lo fue Pedro cuando él era acusado. Él era vulnerable, ya no estaba con el Padre. ¿Y qué es lo que vino? Lo negó. ¿Y qué es después de que lo niega? Jesús lo ve, pero Jesús lo entiende, pues es una condición de hombre. Pero lo miró, pero no para acusarlo, sino para entenderlo y para amarlo. Así es el Padre con cada uno de nosotros. No tiene que haber excusa para no regresar al nuevo amor por el cual nosotros llegamos a los pies de Cristo. No lo olvidemos, hermanos, nosotros dependemos totalmente de Cristo. Cristo debe de avivar, el Espíritu Santo debe avivar esa llama en nuestro corazón, hermanos, para que ese amor nazca nuevamente. Buscarle cada mañana. Dice, María escogió la mejor parte, y esa es la parte que no le será quitada. Esa parte no nos podrá ser quitado por nadie, hermano, si nosotros lo buscamos, si nosotros nos sentamos a los pies de Cristo, hermanos. Pues bueno, hermanos, esto es lo que quería el día de hoy enseñar, hermanos, el enfriamiento espiritual y sus consecuencias. Qué consecuencia tan fatal: ser arrojados al fuego, al infierno. ¿Por qué? Por pecado. No vale la pena, hermanos. Jesús renunció a ser igual a Dios por parecerse a nosotros, para morir en una cruz, para justificar nuestros pecados. Valoremos eso, hermanos. Valoremos la sangre. Cada gotita de sangre de Cristo vale mucho, y esa gotita fue invertida en usted y en mí, hermanos. Tenemos que valorarnos, tenemos que esforzarnos como hijos de Cristo que somos, hermanos. Somos una sola iglesia y tenemos que orar por los unos por los otros. Vemos que alguien está flaqueando, hay que orar por ese hermano para que salga de ese enfriamiento espiritual. Muchas gracias, hermanos. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación. Permítame orar por esta enseñanza, hermanos. Inclinamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos. También voy a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta palabra que nos diste, mi Señor. Yo te pido que sea de edificación, que haya sido de edificación para mis hermanos. Dice tu palabra que si una sola oveja regresa a tu rebaño, tú te gozas, mi Señor. Yo te pido, Padre, por las ovejas que nuevamente regresan a tu casa, mi Señor, que tú seas quien las fortalezca, Señor, que tú seas quien las consuele, mi Señor, porque probablemente vienen golpeadas del mundo, mi Señor, porque se apartaron de ti, de tu camino, mi Señor, pero han regresado a ti, Padre. Te pido que tú las consueles, mi Señor. Muchas gracias te doy por tu palabra. Gracias, que sea rema para nuestras vidas, mi Señor. También te pido que sean bendecidos los diezmos y las ofrendas de mis hermanos, y por aquellos hermanos que no tienen un trabajo, Padre, y no han podido diezmar, no han podido ofrendar. Te pido que tú suplas un trabajo de reino para cada uno de ellos, Padre. Muchas gracias te doy, Señor, por esta hora, por mis hermanos, por la vida de mis hermanos, por la vida de mis pastores. Gracias te doy, Señor, en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias por sintonizarnos. Le pido que se sigan conectando todos los miércoles en punto de las 7. Estarán mis amados hermanos también compartiendo de este discipulado. También agradeciendo a mis amaditos hermanos que pues disponen de este tiempo, y así como disponen de este tiempo, compartan, hermanos, de estas enseñanzas, esperando que otras personas sean alcanzados por Cristo, hermanos,
Muchas gracias, también los esperamos el día domingo en los dos servicios, que es 10 y 12 de la tarde. Muchas gracias, hermano. Dios les bendice. La paz y el gozo del Señor sea en sus hogares y en sus vidas. Bendiciones, hermano.